La transformación personal y financiera implica descender a las raíces de cómo experimentamos la vida. Desde pequeños, absorbemos ideas sobre el dinero, la seguridad y el éxito que luego se convierten en mapas invisibles para navegar el mundo. Estas creencias están tan arraigadas que condicionan nuestras decisiones sin que lo notemos, cómo administramos los recursos, cómo reaccionamos al riesgo y cómo interpretamos los logros o las pérdidas. A medida que crecemos, muchas de estas nociones quedan obsoletas o resultan contraproducentes, pero siguen operando en segundo plano. Por eso, el primer paso en este proceso es reconocer esas creencias, los patrones heredados y cómo influyen en nuestra conducta diaria. Un ejemplo poderoso lo encontramos en las historias de personas que, incluso con una preparación impecable, se bloquean ante la mirada de millones de espectadores. El nerviosismo, la sudoración y el insomnio no se deben a una falta de habilidad técnica, sino a un condicionamiento mental que percibe la exposición como una amenaza. Sin embargo, la experiencia muestra que técnicas como la visualización y la exposición gradual pueden modificar ese condicionamiento, llevando a la persona a sentirse cómoda en situaciones antes aterradoras. Así se abre la vía para aplicar estos mismos principios en nuestro día a día, cuando afrontamos desafíos laborales, familiares o financieros. La visualización es más que un ejercicio imaginativo, es un entrenamiento del sistema nervioso. Al recrear mentalmente un escenario de alta exigencia, el cerebro activa las áreas relacionadas con la percepción de estrés y el control de la respuesta de lucha o huida. En un primer momento, esta práctica puede aumentar la ansiedad, pero con la repetición diaria, el cerebro aprende a reconocer que esa escena, aunque intensa, no es letal. De esta manera, cuando llega el momento de enfrentar la situación real, el cuerpo y la mente responden con menos reactividad, pues ya han estado ahí en la mente de forma controlada. La exposición gradual refuerza ese proceso al introducir estímulos de manera paulatina. Por ejemplo, en lugar de saltar directamente a la experiencia que genera más ansiedad, se van realizando contactos menores con ese entorno. Si se teme hablar en público, se comienza exponiéndose a audiencias pequeñas, luego a foros un poco más grandes, hasta que la persona se sienta lo suficientemente cómoda como para enfrentarse a un auditorio completo. Este método puede aplicarse de igual forma a la toma de riesgos financieros. Se empieza con una pequeña inversión para familiarizarse con la volatilidad del mercado y a medida que se adquiere confianza, se incrementan los montos. Pero hay una dimensión clave en todo este proceso: la identificación de los moldes mentales y los sesgos cognitivos que actúan sin que nos demos cuenta. Un molde mental, o esquema, define nuestra manera de interpretar los hechos. Alguien con una visión pesimista del dinero creerá que todo acto de invertir es riesgoso y que es preferible guardar el efectivo sin moverlo. Otra persona, con un molde distinto, considerará que la mejor forma de crecer es poniendo el capital a trabajar en diferentes activos. Ambas perspectivas provienen no solo de la información real que poseen, sino, sobre todo, de sus creencias iniciales. Los sesgos cognitivos, en cambio, son atajos que el cerebro emplea para procesar la información rápidamente, pero conllevan errores sistemáticos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación nos hace leer artículos o escuchar consejos que validan nuestra decisión previa, ignorando las críticas o las señales de alarma que podrían prevenir un desastre económico. Otro es el sesgo de anclaje, que nos amarra a la primera cifra o impresión que recibimos, creando un punto de referencia arbitrario que condiciona nuestro juicio posterior. Saber que estos sesgos existen es la base para contrarrestarlos. El exceso de importancia se manifiesta cuando un asunto ocupa toda nuestra energía mental a lo largo del día, nublando el resto de las áreas vitales. Podemos obsesionarnos con la idea de perder el empleo, de fracasar en un negocio o de no llenar las expectativas de los demás. A la larga, ese desasosiego constante provoca malas decisiones, pues estamos bajo el influjo del miedo. La sobrecarga de ansiedad reduce la capacidad de razonar y de improvisar soluciones creativas. Así, lo que inicialmente es un temor preventivo termina materializándose justo por la tensión que genera. Hay, sin embargo, métodos para gestionar de manera puntual las preocupaciones. Uno de ellos consiste en planificar un momento del día para sentirlas intensamente y luego soltarlas. Esa práctica libera el resto de la jornada de la rumia mental. Al focalizar el temor en un lapso concreto, mediante ejercicios como la exageración deliberada, se le quita el poder de dominarnos sin tregua. Con el tiempo, la ansiedad disminuye y descubrimos que somos capaces de actuar con mayor serenidad, incluso en circunstancias complejas. El apego ansioso en las relaciones personales refleja un mecanismo muy parecido. La persona que teme el abandono puede llamar en exceso a su pareja o exigirle constantes pruebas de afecto. Paradójicamente,
Esa demanda de atención constante genera en la otra parte la necesidad de espacio y puede acabar en el alejamiento que se pretendía evitar. Cuando trasladamos este mismo patrón de ansiedad a lo financiero, lo vemos en inversores que revisan compulsivamente las cotizaciones cada 5 minutos, incapaces de soltar el control. Esto, lejos de ayudar, eleva el estrés y provoca movimientos precipitados que deterioran la estrategia a mediano y largo plazo. Los moldes mentales también explican por qué ciertas personas crecen en entornos desfavorables, y aún así, llegan a niveles extraordinarios de prosperidad, mientras otras, con todas las ventajas aparentes, nunca logran salir de la medianía. Esos moldes no se limitan a lo que pensamos del dinero, sino también a lo que pensamos de nosotros mismos, nuestra valía, nuestra resiliencia y nuestra merecida cuota de abundancia. A veces, se alberga un sentimiento inconsciente de indignidad o un miedo a sobresalir que sabotea cada iniciativa. En el plano de los sesgos, la aversión a la pérdida es especialmente relevante. Se ha comprobado que el dolor que sentimos al perder una cantidad de dinero es mayor que la satisfacción al ganar esa misma cifra. Este desequilibrio emocional lleva a decisiones como mantener una acción que está bajando por si acaso se recupera, en lugar de asumir el error y recolocar los recursos en otra oportunidad más prometedora. Del mismo modo, podemos negarnos a emprender un proyecto interesante por el simple terror a que fracase, aunque la estadística de éxito sea razonablemente alta. El sesgo de arrastre, por otro lado, explica las modas financieras. Si todo el mundo habla de un negocio infalible, sentimos que estamos cometiendo una equivocación al quedarnos fuera. Así se forman burbujas. La gente compra con ímpetu, elevando los precios de manera irreal, hasta que la realidad se impone y las cotizaciones caen en picada. Quien no se deja llevar por el oleaje popular y actúa con base en datos objetivos, puede sortear esos ciclos con menos sobresaltos. Dentro de la esfera emocional, la reactancia o efecto de escasez se dispara cuando se maneja la urgencia, plazas limitadas, ofertas que expiran en minutos, descuentos irrepetibles. Nuestro cerebro reacciona igual que ante un recurso vital que está a punto de agotarse. Lo ancestral nos empuja a tomarlo antes de que desaparezca. Sin embargo, si evaluamos racionalmente, muchas veces vemos que no es tan urgente o que hay alternativas mejores. Reconocer esta manipulación comercial nos protege de caer en compras o inversiones impulsivas. La exposición gradual no se restringe a escenarios públicos. Alguien que quiera perder el miedo a invertir puede empezar con sumas pequeñas y productos sencillos, como fondos indexados. Poco a poco, entiende la dinámica de las fluctuaciones de mercado y gana confianza. Si en algún momento hay una caída, las pérdidas no son catastróficas. Este aprendizaje escalonado forja la templanza necesaria para enfrentar retos mayores. En el lado más profundo, tenemos la posibilidad de revisar la raíz de nuestras creencias. Quizá venimos de una familia donde se vivió la quiebra de un negocio y se instauró la idea de que todo emprendimiento termina mal. O puede que hayamos crecido escuchando que el dinero corrompe el carácter, por lo que preferimos quedarnos en la zona de comodidad y no sobresalir para evitar conflictos. Al iluminar estos recuerdos y cuestionarlos, damos el primer paso para reformular nuestra narrativa. Comprendemos que aquello que sucedió en el pasado no determina forzosamente nuestro futuro. En ocasiones, esta búsqueda nos lleva a redescubrir episodios concretos. La frase de un abuelo sobre la inutilidad del esfuerzo, una pelea familiar por herencias o un momento de humillación en el colegio que conectamos inconscientemente con la idea de fracasar si nos arriesgamos. Al traerlos a la conciencia, podemos liberar la carga emocional y darnos el permiso de construir nuevas convicciones que nos sirvan mejor en el presente. La mente no solo reacciona a estímulos concretos, sino también al contexto social. Nos influye el discurso predominante en la cultura. Si el entorno impulsa la competitividad extrema, hay quienes se sentirán presionados a arriesgar más de lo deseable. En cambio, si se promueve un conservadurismo exagerado, muchos jamás darán el primer paso. La clave es alcanzar un equilibrio entre esos extremos, ajustado a nuestras circunstancias. Y para ello, es imprescindible conocerse a uno mismo, sabiendo cuál es nuestro límite de tolerancia al riesgo y qué aspiraciones nos mueven de manera genuina. Asimismo, la sociedad de la información nos empuja a tomar posturas rápidas ante multitud de noticias financieras. Un titular alarmista puede generar ventas masivas, uno eufórico, compras desmedidas. Volver a los datos duros, contrastar fuentes y mantener un diario de nuestras reacciones emocionales puede ser un remedio eficaz contra la volatilidad de los impulsos. El inversor o emprendedor que se dedica a observar el mercado con sentido crítico y disciplina emocional desarrolla una ventaja competitiva muy valiosa. Las finanzas conductuales,
rama que integra la psicología y la economía, han documentado cómo la codicia y el miedo condicionan la oferta y la demanda en mercados de todo tipo. Desde acciones bursátiles hasta bienes raíces, el factor humano es determinante. No basta con tener el mejor modelo matemático si, al primer evento imprevisto, los operadores entran en pánico. Del mismo modo, una estrategia empresarial impecable puede verse saboteada por un líder que proyecta inseguridad o, al contrario, un optimismo ciego que ignora señales claras de peligro. Por eso, se insiste tanto en la importancia del autoconocimiento. Ser capaz de notar cuando estamos cayendo en un episodio de sesgo de confirmación o cuando nos atrapa la aversión a la pérdida puede salvarnos de pasos en falso. En ese sentido, la conciencia plena, o mindfulness, nos enseña a percibir nuestras emociones desde la observación atenta, sin enjuiciarlas ni reprimirlas, pero tampoco sin dejarnos gobernar por ellas. Unas pocas respiraciones profundas pueden marcar la diferencia entre realizar una venta precipitada y mantener una inversión que, a la larga, resultará fructífera. La relación con el dinero, por ende, es un espejo de la relación con nuestros miedos más primarios: la carencia, la comparación con los demás, la necesidad de validación externa. Si una persona se siente valiosa solo al exhibir posesiones o logros financieros, corre el riesgo de caer en una dependencia emocional de esos indicadores. Pero cuando alguien cultiva un sentido de valía interna sólido, ve en las finanzas un instrumento, no la base de su identidad. Esta distinción libera gran parte de la presión social que conlleva la persecución de estatus y permite un enfoque más calmado y equilibrado. Lo que no suele decirse es que, para muchos, el proceso de reconocer y modificar moldes mentales puede acarrear un choque emocional. Cambiar la visión que hemos tenido por décadas sobre nuestra capacidad de prosperar o nuestro derecho a la abundancia puede remover culpas y resentimientos. Por eso, a veces es recomendable buscar apoyo profesional o grupal que nos ayude a procesar esas transformaciones internas de manera saludable. En ese contexto, la lectura de casos inspiradores puede funcionar como refuerzo motivacional. Ver cómo otras personas superaron la timidez escénica, cómo lograron manejar con éxito la ansiedad o cómo emprendieron tras superar experiencias familiares traumáticas, nos recuerda que el cambio es posible. Sin embargo, no basta con inspirarse. Cada uno debe recorrer su propio camino, con sus matices personales. De lo contrario, caemos en la trampa de querer replicar fórmulas que no necesariamente encajan con nuestras circunstancias. Otro punto relevante es el de la gestión de la incertidumbre, algo inherente a cualquier proceso de crecimiento personal o financiero. Aprender a tolerar ciertos grados de imprevisibilidad y a tomar decisiones pese a no tener el 100% de la información es esencial. El perfeccionismo paraliza y, a menudo, tras su fachada de rigor, se esconde el miedo a cometer errores. La tolerancia a la incertidumbre, combinada con la firmeza en nuestros valores y objetivos, sirve como brújula para avanzar sin quedar atrapados en la duda constante. La exposición gradual, esa técnica que menciona el entrenamiento progresivo para perder el miedo, también se puede aplicar a la incertidumbre. En lugar de intentar controlar todas las variables de un proyecto, se pueden establecer hitos parciales. Probar un prototipo, lanzar un piloto, analizar un mercado en pequeño antes de ampliar las inversiones. Con cada paso, se recaba más información real y se gana experiencia. Esto reduce el espacio para las fantasías catastróficas y, a la vez, da sustento a la autoconfianza. La exageración y soltar, por otra parte, nos anima a cerrar los ojos y permitir que la mente pinte el peor escenario posible por un lapso breve, sintiendo todo el impacto emocional. Luego, voluntariamente, desechamos esa imagen. Al repetirse, este ejercicio evita que el temor se mantenga a media intensidad a lo largo de todo el día, drenando energía. Es como encender un fuego controlado para evitar incendios fortuitos posteriores. Profundizando aún más, encontramos la dicotomía entre abundancia y carencia, dos paradigmas que influyen en casi todos los ámbitos de la vida. Quien adopta una mentalidad de carencia ve límites en cada rincón, cree que no hay suficientes oportunidades y que debe proteger lo que tiene con recelo. Quien adopta una mentalidad de abundancia, en cambio, confía en que hay múltiples formas de generar valor, de acceder a recursos y de prosperar. Esto no implica ingenuidad ni ignorar los peligros, sino partir de la premisa de que el crecimiento es viable y de que no hay que conformarse con un panorama limitado. La fusión entre mente y finanzas, por tanto, propone un nuevo acercamiento al éxito. No se trata solamente de amasar riqueza material, sino de sentirnos en sintonía con lo que hacemos, de experimentar satisfacción y equilibrio. Hay personas que logran gran capital, pero viven con un nivel de estrés insoportable. Otras disfrutan de mayor sencillez económica, pero encuentran en ella una paz profunda.
Y también están quienes conjugan prosperidad económica con plenitud interior, lo cual demuestra que son dimensiones compatibles si trabajamos conscientemente en ellas. Ese trabajo consciente exige, a su vez, habilidades como la disciplina y la perseverancia. No basta una lectura o una reflexión puntual para reprogramar décadas de creencias. Hay que repetir ejercicios mentales, enfrentar situaciones que nos saquen de la zona de confort, asumir pequeñas derrotas y extractar el aprendizaje de cada una. Con el tiempo, esas microtransformaciones se acumulan y generan un cambio identitario. Comenzamos a vernos como alguien capaz de crecer, de invertir, de asumir retos, de manejar con mayor madurez los conflictos. Al mismo tiempo, debemos estar atentos a no caer en el extremo de la soberbia. El efecto Dunning-Kruger muestra que un poco de conocimiento puede inflar nuestro ego hasta hacernos creer expertos. Quien acumula cierta experiencia inversora puede pensar que ya domina todos los mercados y lanzarse a operaciones arriesgadas sin un análisis minucioso. La dosis correcta de humildad mantiene abiertos los sentidos a las señales de alarma y estimula el continuo aprendizaje. En esta exploración, el entorno humano que nos rodea desempeña un rol decisivo. Compartir metas y dificultades con personas que persiguen un desarrollo similar brinda retroalimentación y apoyo emocional. Los grupos de estudio, las comunidades de inversores o los talleres de crecimiento personal generan un ecosistema de motivación y aprendizaje colectivo. Sin embargo, es vital discriminar entre ambientes que promueven la reflexión y los que, por el contrario, exacerban las modas y la presión social. En la práctica, un paso sencillo para iniciar el cambio es llevar un registro escrito de nuestras decisiones y estados emocionales. Por ejemplo, anotar por qué invertimos en un activo, qué esperábamos lograr, qué sesgo nos influía y qué ocurrió después. Esta bitácora mental financiera permite revisar patrones y volverse más consciente a medida que avanzamos. De la misma manera, se pueden documentar los episodios de ansiedad o de apego en las relaciones para detectar qué factores los disparan. En lo que se refiere a la esfera más íntima, la reconexión con nuestro yo infantil o adolescente puede desvelar un sinfín de hallazgos. Tal vez encontremos un anhelo nunca expresado de prosperar, sofocado por las creencias de una familia protectora que veía en todo riesgo un peligro. O quizás descubramos que repetimos un patrón de comportamiento financiero de nuestros padres, que en su momento era una estrategia de sobrevivencia, pero ahora nos limita. Al ver estas conexiones, podemos decidir conscientemente si deseamos seguir con esa cadena o romperla para crear nuestro propio estilo de relacionarnos con los recursos. Este proceso, en ocasiones, se ve acompañado de un replanteamiento de la escala de valores. Tal vez nos damos cuenta de que hemos estado posponiendo el tiempo libre, la salud o la calidad de las relaciones, en pos de un supuesto éxito económico. El resultado podría ser un replanteamiento de prioridades. Invertir también en bienestar personal y en experiencias enriquecedoras, no solo en bienes tangibles. Esta evolución nos ayuda a integrar la dimensión emocional, mental y material en un proyecto de vida coherente. La lectura constante de ensayos y estudios sobre psicología económica, así como el acercamiento a testimonios de personas que experimentaron cambios drásticos en su mentalidad y sus finanzas, robustecen la convicción de que no estamos condenados a repetir un destino ni a vivir con estrés perpetuo. No se trata de eludir la realidad, sino de aprender a manejarla con mayor habilidad. Ese es un proceso continuo, en el que cada hito alcanzado se convierte en una base para escalar al siguiente. En este sentido, conviene subrayar la importancia de la resiliencia. Habrá momentos en que, pese a haber analizado con cuidado y controlado los sesgos, algo salga mal por factores externos impredecibles. En lugar de hundirnos en la culpa o en la resignación, la resiliencia nos invita a aprender de la adversidad y a retomar el camino con nuevas herramientas. Así, la derrota o el error se transmutan en una fuente de experiencia. A largo plazo, quienes perfeccionan esta habilidad suelen destacarse en el campo profesional y personal, pues no temen lanzarse de nuevo tras un fracaso. Como colofón, vale la pena acentuar que integrar la mente con las finanzas no es un destino final, sino una práctica de por vida. A medida que cambiamos de etapa vital, juventud, madurez, vejez, surgen nuevos desafíos y miedos. Quizá en la jubilación se presenten dudas distintas a las de la juventud, o en la paternidad/maternidad se despierten temores sobre cómo proveer o cómo inculcar buenas creencias sobre el dinero a los hijos. La clave permanece: cultivar la conciencia de uno mismo y de los mecanismos psicológicos que rigen la conducta. Por último, quienes avanzan en este camino suelen encontrar un equilibrio interior que trasciende las ganancias inmediatas. Descubren que la prosperidad interior y exterior no son polos opuestos, sino un dúo que se retroalimenta. Disminuye la ansiedad,
aumenta la claridad y se establece una relación más sana con la incertidumbre. No significa que de pronto todo sea fácil, sino que, ante los retos, contamos con una mente más entrenada y un corazón más sereno. En este punto, la invitación está hecha. Profundiza en tus creencias, examina los sesgos que se disparan cuando enfrentas decisiones clave y busca estrategias personalizadas para gestionar la ansiedad o el apego. Apóyate en recursos comprobados como la visualización, la exposición gradual, la meditación, la lectura y la escritura reflexiva. Contrasta información financiera. Rodéate de personas que te impulsen y sepas que la transformación no se da de un día para otro. Se construye con disciplina, determinación y la voluntad de mirar el propio reflejo, incluso cuando no resulta cómodo. La recompensa es liberadora. Al reformar los moldes mentales y atenuar los sesgos, emerges con una capacidad renovada para invertir, emprender y, sobre todo, vivir con plenitud. Tu mente se vuelve tu aliada, no tu enemiga. Tu futuro se ve más amplio, pues comprendes que cada paso puede ser un aprendizaje, no una sentencia. Así concluyen estas 20 páginas de exploración, pero el viaje real apenas empieza. Tu desafío es llevar estas reflexiones al terreno práctico, adaptarlas a tu realidad y perseverar en el cambio. Solo así la teoría se convierte en una fuerza transformadora que impacta tu vida y la de quienes te rodean.